Buenas noches, cordial saludo profesor Leslie Smith y compañeros de la Maestría de Educación de la Universidad Autónoma del Caribe. El video que voy a presentar tiene que ver con el manejo de la didáctica para la enseñanza, específicamente para la geometría como un campo específico de la matemática. Mi nombre es José Fernando Estrada Restrepo, soy docente de matemáticas en los grados sextos en la institución educativa Cristo Rey de la ciudad de Medellín. La didáctica tiene su origen etimológico en el griego, ya que didácticos y didascos son términos que tienen en común relacionados con la enseñanza y la instrucción. Y didaskaleion era la escuela en griego, y didáscalos era la persona que enseñaba. La didáctica se le considera una rama de la pedagogía, específicamente de la teoría de la enseñanza. Su objeto de estudio se evidencia externamente en dos categorías que se convierten básicas: el aprendizaje y la enseñanza. El origen de la didáctica como disciplina y el estudio de su campo se remontan al siglo XVII, en el que se hace evidente la necesidad de enunciar bases aplicables a la educación, acordes a la filosofía de este periodo de grandes cambios políticos, religiosos, económicos, sociales y culturales. En este marco que plantea el enunciado explícito de métodos, normas y procedimientos es que se desarrollan los trabajos diversos de autores tales como Radke y Ansted. El surgimiento de la didáctica como disciplina se establece con el pensador moravo Juan Amos Comenius a través de sus estudios escritos. Puede considerarse su obra Didáctica Magna como la primera obra escrita en donde se manifiesta explícitamente la filosofía general de la educación en el siglo XVII. En los siglos subsiguientes y hasta la fecha se observa una evolución en el desarrollo de la didáctica. Desde el origen de la disciplina surgen tensiones múltiples que han permitido en algunos casos mantener continuidades, y en otros, frente a ciertas rupturas inevitables, el origen de nuevos planteos, enfoques y propuestas. La didáctica magna presenta una didáctica prescriptiva y altamente estructurada con respecto al saber hacer como se debe, con un modelado muy simple donde no se contemplan variantes ni errores y se presentan roles docente-alumno rígido. Esta concepción de la didáctica se encuadra en el marco de la escuela pública que surge el siglo XVI. Los fines educativos de la época que se respetan en la obra estaban orientados a formar sujetos con habilidades acordes a los cambios observados en la estratificación social imperante, a la instauración del nuevo modelo secular y a la legitimación del poder establecido en ese momento histórico de grandes cambios. A partir de Comenius, la didáctica es visualizada mayormente como una técnica o serie de prácticas a ser ejecutadas por el docente. La disciplina tiene un rol importante en el lineamiento de la didáctica, la que registraba variaciones a lo largo de los 3 siglos siguientes. Cabe aquí mencionar una tensión surgida en el siglo XVII y presentada por Juan Jacobo Rousseau, quien participó activamente en el movimiento renovador de la Ilustración, cuando critica la educación en su obra Emilio, en 1762. Rousseau delinea en su libro ideas que más tarde serían estudiadas y desarrolladas con rigor científico desde la psiquiatría y la psicología. Por ejemplo, indica que un niño es un ser sustancialmente distinto al adulto y sujeto a sus propias leyes y evolución. A partir de esos conceptos que superan al pensamiento de la época, queda planteada la necesidad de repensar los métodos de enseñanza que consideran al niño como adulto en miniatura, asumiendo la igualdad de intereses, habilidades, necesidades y capacidades, tanto para niños como para adultos. La racionalidad técnica presentada a partir de Comenius continúa con adaptaciones acordes al marco histórico en que se sucede la didáctica. El objeto de la didáctica, por lo tanto, es el proyecto de enseñanza-aprendizaje, o sea, que ese proceso se caracteriza por ser planificado, organizado, sistémico, conducido por profesionales de educación. Se desarrolla en las instituciones educativas o fuera de estas, pero es dirigido por la escuela. Dentro de las categorías de la didáctica hay dos que son las básicas: el aprendizaje como la actividad que desarrolla el estudiante por aprender, y la enseñanza, que es la que dirige el profesor para que el estudiante aprenda. Estos componentes se constituyen fundamentales y la labor del docente consiste en dirigirlas de forma tal que organice la enseñanza sobre la base de cómo aprende el estudiante y éste se convierta en sujeto activo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Esto se desarrolla a partir de un problema. ¿Por qué se aprende y se enseña? Un objetivo, ¿para qué aprender? ¿Para qué enseñar? Con un contenido, ¿qué aprender y enseñar? Bajo un método, ¿cómo aprender y enseñar? Con una forma de enseñanza, ¿cómo organizar el aprender y enseñar? Con un medio, ¿con qué aprender y enseñar? Y bajo la evaluación del aprendizaje, ¿en qué medida se logra el objetivo? El rol del docente en el marco de la didáctica es fundamental, ya que es uno de los actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje, junto con el estudiante. Él tiene un gran compromiso social al enfrentar su labor docente en la actualidad, en que la sociedad exige individuos reflexivos, críticos, creativos, con espíritu investigativo, preparados para una convivencia ambiental responsable, de tolerancia y capacitados para resolver problemas de la profesión y de la vida en general. Además, se requiere que los docentes tengan una preparación didáctica unida a su preparación disciplinar o de la especialidad o asignatura que enseñan. La excelencia de los docentes está en hacer asequible el contenido de su asignatura, por compleja que sea esta, y en reconocer los conocimientos. No son un fin en sí mismos, sino que son el medio para la educación de sentimientos, conductas, valores del estudiante, educar como ser social que piensa y vive en la sociedad. Por eso el docente hace habilidades por desarrollar en las clases. ¿Qué tipo de habilidades? Las habilidades visuales, de comunicación, de dibujo, lógicas o de razonamiento, de aplicación o de transferencia. En las diferentes actividades que se plantean a los alumnos, estas habilidades no se dan por separado. Generalmente están presentes dos o más. No obstante, aquí se separan para efectos de exponerlas. Las habilidades visuales son fundamentales porque la visualización es una actividad de razonamiento o proceso cognitivo basada en el uso de elementos visuales o espaciales, tanto mentales como físicos, utilizados para resolver problemas o probar propiedades. La geometría es una disciplina eminentemente visual. En un principio, los conceptos geométricos son reconocidos y comprendidos a través de la visualización. Por ejemplo, el primer contacto que un alumno tiene con la idea de un triángulo es mediante su visualización. Cabe aclarar que, si bien la habilidad de visualización es en un primer acercamiento a los objetos geométricos, no podemos aprender la geometría solo viendo una figura u otro objeto geométrico. La generalización de las propiedades o la clasificación de las figuras no puede darse a partir únicamente de la percepción. Es necesario que el alumno se enfrente a diversas situaciones donde los conocimientos adquieran sentido, por ejemplo a través de ecuaciones geométricas en las que se puede variar el tipo de información que se les da. Las habilidades de comunicación. La habilidad de comunicación se refiere a que el alumno sea capaz de interpretar, entender y comunicar información geométrica, ya sea en forma oral, escrita o gráfica, usando símbolos y vocabularios propios de la geometría. Las habilidades del lenguaje están estrechamente relacionadas con el pensamiento y están presentes en muchos sentidos durante las clases de matemáticas y geometría en particular. Por ejemplo, cuando se lee e interpreta la información de un problema para empezar a resolverlo, o cuando se discute con los compañeros de equipo las posibles estrategias de resolución, o cuando se presenta ante el grupo el resultado del procedimiento que se siguió para resolver un problema. También cuando se justifica un resultado o procedimiento o se valida una conjetura que se hizo. Dentro de estas habilidades está el proceso de designar por su nombre las relaciones y a los objetos geométricos. Muchas de las palabras que forman parte del vocabulario geométrico aparecen también en el lenguaje cotidiano, algunas veces con el mismo significado y otras con un significado muy diferente. Por ejemplo, la concepción inicial que los alumnos tienen de la palabra radio y diagonal es muy diferente a las concepciones geométricas de esas palabras. Una actividad recomendable en las clases de geometría es la de invitar continuamente a los alumnos a que simplemente no hagan el ejercicio, sino que argumenten sus respuestas. No solo sin plantear el resultado, sino explicar cómo se obtuvo y probar que es correcto. De esta manera convertimos las actividades en tareas de demostración, fomentando la cultura de la argumentación lógica y el desarrollo de su habilidad para comunicarse. Otra habilidad fundamental es la habilidad de dibujo. Las habilidades de dibujo están relacionadas con la reproducción de ocasiones gráficas que los alumnos hacen de los objetos geométricos. La reproducción se refiere a la copia de un modelo dado, ya sea del mismo tamaño o a escala, cuya construcción puede realizarse con base en información que sea en forma verbal, oral o escrita, o gráfica. Es necesario enfatizar que las actividades de trazo de figuras geométricas
son de gran riqueza didáctica debido a que promueven en el alumno su capacidad de análisis de las mismas, al buscar relaciones y propiedades que están dentro de su construcción. La construcción de figuras por sí misma no solo es un propósito de la enseñanza de la geometría, sino que además constituye un medio para que los alumnos sigan explorando y profundizando en conocimientos que ya tienen e incluso construyan otros nuevos. Igualmente, las actividades de construcción o reproducción de una figura permiten seguir desarrollando la habilidad para argumentar. De ahí la gran importancia que tiene promover entre los alumnos el uso continuo de los instrumentos geométricos, como la regla, la escuadra, el compás y el transportador. Dichos instrumentos constituyen una herramienta indispensable en la enseñanza de la geometría, y es necesario desarrollar en los alumnos su destreza para utilizarlos y sus habilidades de dibujo. Al pedir a los alumnos que usando sus instrumentos geométricos reproduzcan una figura, tendrán que identificar las figuras involucradas y la manera en que están relacionadas dentro de la configuración completa, con lo cual están desarrollando su habilidad de visualización. Al reproducir una figura, los alumnos practican el trazo de paralelas, perpendiculares, circunferencias con determinado centro y radio, entre otras. Entre las actividades que desarrollan las habilidades de dibujo y la imaginación espacial están aquellas en las que con un cuerpo geométrico dado el estudiante tiene que trazar el desarrollo plano, o sea un molde o patrón que permita construirlo. Otras habilidades claves son las de razonamiento. Al aprender matemática, los alumnos desarrollan su razonamiento, es decir, aprenden a razonar. Esto es particularmente cierto para el caso de la geometría, cuyo estudio se pretende desarrollar con habilidades de pensamiento como la extracción de características o propiedades de las relaciones y de los conceptos geométricos, argumentar, hacer conjeturas, tratar de justificarlas o demostrarlas, demostrar la falsedad de una conjetura o al plantear un contraejemplo, seguir una serie de argumentos lógicos, identificar cuándo un razonamiento no es lógico y hacer deducciones lógicas. Las últimas habilidades claves son las habilidades de aplicación y transferencia. Como su nombre lo indica, son habilidades de aplicación y transferencia donde se espera que los alumnos sean capaces de aplicar lo aprendido, no solo a otros contextos, a resolver problemas dentro de la misma geometría, sino también que modelen geométricamente situaciones del mundo físico o de otras disciplinas. Algunos investigadores consideran que la comprensión en geometría se ha dado solo si los alumnos son capaces de aplicar el contenido aprendido a problemas nuevos, a problemas diferentes a los que inicialmente fueron presentados. La transferencia puede hacerse de varias maneras. Puede ser que el alumno transfiera el contenido aprendido en geometría para resolver otra tarea que corresponde al ámbito matemático, como el álgebra, o bien que transfiera lo aprendido en geometría a una tarea que pertenezca a otra área del conocimiento, como la física, en cuyo caso se habla de aplicación de las matemáticas. Como aporte personal quiero resaltar que un desafío para la disciplina en la actualidad son la integración de las TIC. Las TIC son un elemento fundamental para los estudiantes, ya que para ellos es algo cotidiano, lo que ellos utilizan, lo que les apasiona. Por eso me parece que es fundamental introducir un elemento tal como un blog o una página web, porque en ellos se pueden crear actividades, se pueden montar un video, se pueden hacer exámenes en línea, todo lo que uno pudiera implementar para que al alumno se le dé un conocimiento de una manera diferente, más amable, más agradable y muy visual. Es muy interactivo, es una forma como el docente puede empezar a inmiscuirse en esas mentes nuevas que les gusta la tecnología, que quieren aprovecharla para otras cosas, darles a entender que la matemática, la geometría y todas sus demás áreas son integradas en las TIC para que el estudiante logre desarrollar más capacidades en esas formas que a ellos más les agrada, creando una motivación adicional en los estudiantes. Ese es el reto que tenemos todos los docentes en la actualidad, no quedarnos como docentes del siglo XX, sino asumir como docentes que somos del siglo XXI para que el estudiante logre asimilar esas didácticas por medio de las nuevas tecnologías.